Hola, ¿qué tal amigos? Gloria sea el nombre de nuestro Dios que vive y reina para siempre y nos permite estar conectados nuevamente con el propósito de escudriñar juntos la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión, el tema que hemos de analizar lleva como título La ofrenda generosa de la viuda en tan solamente 10 pasos. Así que con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es una de las más grandes necesidades que tienen los integrantes del pueblo de Israel cuando ellos asisten a los templos. Y la base bíblica está en Marcos 12, versículo 35, que dice así: enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico. Enseñando Jesús en el templo. Es decir, que una de las más grandes necesidades que tienen los integrantes de la casa de Israel cuando ellos asisten a los templos es que necesitan escuchar más enseñanzas bíblicas a la ley y al testimonio y menos palabrerías. Necesitan escuchar más enseñanzas de la totalidad de la verdad presente y menos interpretaciones humanas basadas al yo creo, yo pienso y a mí me parece. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuál es el tema principal que debe de ser enseñado y enfatizado en los templos del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Marcos 12, versículo 36, que dice así: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. En primer lugar, quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico. David dijo por el Espíritu Santo, es decir, que el siervo de Dios habló y enseñó, guiado y dirigido directamente por el Espíritu Santo. Luego el texto agrega: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y esa es una referencia a la obra actual que está haciendo Cristo Jesús juntamente con su Padre en el santuario celestial. Porque la primera referencia a el Señor en el versículo tiene que ver con la obra que está haciendo actualmente en el juicio celestial Dios el Padre como nuestro juez. Luego, la segunda referencia a el Señor en el texto bíblico tiene que ver con la obra que está haciendo actualmente en el juicio celestial nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado. Por lo tanto, el tema principal que debe de ser enseñado y enfatizado en los templos del pueblo de Israel aparece claramente en Apocalipsis 14 del versículo 6 al 12, con lo que la Biblia identifica como el mensaje de los 3 ángeles, porque es allí que dice claramente: temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado. Y es en ese juicio que inició en el año 1844 que el Señor, Dios el Padre, está sentado como juez y el otro Señor, Dios el Hijo o Cristo Jesús, está delante del Padre como abogado a favor de nosotros. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver quiénes son los primeros enemigos que Dios pondrá por estrado de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y la base bíblica está en Marcos 12, versículo 38, que dice así: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: y les decía en su doctrina, refiriéndose a la doctrina del mensaje de los 3 ángeles enseñado por el siervo de Dios. Luego el texto agrega, guardaos de los escribas, porque en la palabra de Dios, al mensaje de los 3 ángeles, a la verdad presente, se le conoce como la sana doctrina y también se le conoce como el grano o como el trigo. Por otro lado, a la palabrería basado al yo creo, yo pienso y a mí me parece que suelen presentar en los templos los escribas, los fariseos, los dirigentes, los ministros y pastores de la casa de Israel, es representado en la Biblia como una falsa doctrina porque no es el mensaje para este tiempo y también se le conoce en la Biblia como la paja. Y es por eso que los primeros enemigos que Dios pondrá por estrado de los pies de nuestro Señor Jesucristo son los escribas y todos los dirigentes de la iglesia que están mezclando la paja con el trigo, que están mezclando la paja con el grano, predicando de todo a la congregación, menos la doctrina de la verdad presente en su totalidad. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver cuál es una de las razones por la que los escribas del pueblo de Israel no quieren ser relacionados con el mensaje impopular de la verdad presente. Y la base bíblica está en Marcos 12, versículos 38 al 39, que dicen así: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Quiero que miremos lo que dice el versículo 38. Guardaos de los escribas, los que aman las salutaciones en las plazas. Y además de eso, el texto 39 agrega que aman las primeras sillas en las sinagogas y aman los primeros asientos en las cenas. Y esta es una de las razones por la que los escribas del pueblo de Israel, los dirigentes, los ministros y los pastores no quieren ser relacionados con el mensaje
impopular de la verdad presente en su totalidad, porque aman ser tratados con admiración por los hermanos, tanto en las plazas como en las sinagogas, al igual que en las cenas. Aman la aceptación de la hermandad, aman los elogios, aman la alabanza de la congregación y sacrifican su lealtad al Señor por recibir todo aquello que aman de los hermanos que están llevando a perdición. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cuál es otra de las razones por la que los escribas en el pueblo de Israel recibirán mayor condenación. Y la base bíblica está en Marcos 12, versículos 38 y 40, que dicen así: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Notemos en primera instancia lo que dice el versículo 38. Guardaos de los escribas. Tengan cuidado con los escribas. Tengan cuidado con los dirigentes. Tengan cuidado con los pastores. Tengan cuidado con los ministros. Todos aquellos que no predican en su doctrina la verdad presente del mensaje de los tres ángeles en su totalidad, y tampoco predican en su doctrina el mensaje de la reforma pro salud en su totalidad. Hay que tener cuidado de estos individuos, porque la Biblia dice claramente: guardaos de los escribas. Luego el texto 40 agrega que devoran las casas de las viudas, y por esta práctica y todas las demás rebeliones que tienen en contra de Jehová, estos recibirán mayor condenación. Por lo tanto, otra de las razones por la que los escribas, por la que los dirigentes de la casa de Israel recibirán mayor condenación es porque devoran las casas de las viudas, devoran los recursos económicos de las viudas, devoran los recursos económicos de la casa de Israel, porque lo único que les interesa son los recursos económicos. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo que ha hecho el Señor para asegurarse de que su pueblo pueda cumplir con la proclamación de la verdad presente en todo el mundo. Y la base bíblica está en Marcos 12, versículo 41, que dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Jesús, sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y miraba cómo en el pueblo había muchos ricos que echaban mucho. Es decir, que Jesús, el dueño del oro y la plata,
el dueño de todo el dinero que existe en este mundo, se ha asegurado de que su pueblo, de que sus mensajeros aquí en la tierra puedan cumplir con la proclamación de la verdad presente en toda nación, tribu, lengua y pueblo, proveyéndole al pueblo, proveyéndole a la casa de Israel todo el dinero necesario para sufragar los gastos de la proclamación de esta gran verdad, la última amonestación de Dios para el mundo a través de sus siervos escogidos. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver quiénes son los más destacados y honrados en el juicio celestial por su manera de utilizar sus recursos económicos a nivel terrenal. Y la base bíblica está en Marcos 12, versículos 42 al 43, que dicen así: Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. En el versículo 42 encontramos lo siguiente: Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Luego el versículo 43 agrega: Entonces, llamando a sus discípulos, que en este contexto son los ángeles que están en el cielo, rodeando el trono en el juicio celestial, Cristo, nuestro abogado, llama la atención de sus discípulos angelicales y les dice: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque los más destacados y los más honrados por Cristo Jesús, nuestro abogado en el juicio celestial, por la manera de utilizar nuestros recursos aquí a nivel terrenal, son los individuos que echan más recursos en el arca para financiar la predicación de la verdad presente. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuáles son las variables que se utilizan en el juicio celestial para analizar las decisiones financieras de los integrantes del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Marcos 12, versículo 44, que dice así: Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Quiero que miremos lo que dice el texto bíblico. Porque todos han echado de lo que les sobra. Luego el texto agrega: pero ésta, refiriéndose a esta viuda pobre, de su pobreza echó todo lo que tenía, de su pobreza echó todo su sustento. Es decir, que algunas de las variables que se utilizan en el juicio celestial para analizar nuestras decisiones con respecto al financiamiento que damos a la predicación de la verdad presente es si estamos financiando la verdad presente con lo que nos sobra o si estamos financiando la verdad presente con todo lo que tenemos.
Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver cuál es una de las razones por la que siempre hace falta dinero para emplear más obreros para la enorme mies del Señor. Y la base bíblica está en Marcos 13, versículo 1, que dice así: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Quiero invitarle a mirar conmigo cómo inicia el texto bíblico. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, porque el tema de conversación en este contexto es el templo de la casa de Israel. Teniendo eso en mente, el texto bíblico agrega: Maestro, mira qué piedras y mira qué edificios. Es decir, que una de las razones por la que siempre hace falta dinero para emplear más obreros que puedan estar ocupados en la enorme mies del Señor es porque los dirigentes de la casa de Israel utilizan los diezmos, las ofrendas, las donaciones y todos los recursos para gastarlos en la construcción de más y más edificios, para gastarlos en pagar más y más viajes alrededor del mundo y para gastarlo en satisfacer los gustos y los caprichos de los dirigentes de la iglesia. Con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué razón es que los dirigentes del pueblo de Israel gastan tantos recursos en la construcción de grandes edificios. Y la base bíblica está en Marcos 13, versículos 1 al 2, que dicen así: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En el versículo 1 encontramos lo siguiente: le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Luego, en el versículo 2, Jesús le responde lo siguiente: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la razón por la cual los dirigentes de la casa de Israel gastan tantos recursos en la construcción de grandes edificios, aunque eso implique sacrificar los recursos que deberían de ser canalizados a la predicación de la verdad presente en su totalidad, es porque a través de las hermosas piedras y a través de los grandes edificios y a través de las últimas tecnologías, estos dirigentes pueden satisfacer su ego, pueden alimentar su orgullo y pueden competir con Babilonia. Aunque la orden clara de nuestro Señor Jesucristo es que debíamos de establecer pequeños templos, pequeñas escuelas, pequeños sanatorios,
pequeñas imprentas a lo largo y ancho del planeta, pero como lo mismo que fue, es lo mismo que será, lo mismo que ha sido hecho, es lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol. Los dirigentes de la casa de Israel del tiempo del fin se han rebelado contra el claro así ha dicho Jehová, y por eso Cristo dice claramente en su palabra que estos grandes edificios, estos grandes hospitales, estas grandes universidades, estas grandes imprentas, estas grandes escuelas, estos grandes templos, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien, así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que lo que más necesitan los miembros cuando se presentan en los templos de adoración es la enseñanza clara de la verdad presente en su totalidad y cero palabrerías basado al yo creo, yo pienso y a mí me parece. Vimos también que el tema principal que deberíamos de estar enseñando en la casa de Israel es el mensaje de los 3 ángeles en su totalidad, enfatizando la obra de Cristo actualmente en el juicio celestial. Por otro lado, nosotros vimos que los primeros enemigos que Dios pondrá por estrado de los pies de Jesús son los escribas, los dirigentes, los ministros y pastores que no están enseñando la totalidad de la verdad presente. Además de eso, nosotros vimos que una de las razones por la cual los dirigentes de la casa de Israel no quieren ser relacionados con este mensaje impopular es porque aman la alabanza de los hermanos y aman el ser aceptados por los hermanos como predicadores populares. Inclusive, nosotros estudiamos que otra razón por la cual estos dirigentes recibirán mayor condenación es porque devoran las casas de las viudas y devoran los recursos económicos de las viudas y de toda la casa de Israel. Vimos también que Cristo se ha asegurado de bendecir con riquezas, con recursos y con dinero a la casa de Israel, de manera que todos sus siervos escogidos puedan tener lo necesario para proclamar el mensaje para este tiempo en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por otro lado, nosotros vimos que los más destacados y honrados en el juicio celestial por nuestro Señor Jesucristo son los que dan más dinero a la causa para financiar la verdad presente. De hecho, nosotros vimos que algunas de las variables que considera nuestro Señor Jesucristo en el juicio celestial con respecto a nuestro financiamiento de la verdad presente es si estamos dando todo lo que tenemos o si estamos dando de aquello que nos sobra. Además de eso, nosotros vimos que la razón por la cual siempre hace falta dinero para financiar a los verdaderos siervos de Dios ocupados en la proclamación de la totalidad de la verdad presente
es porque los dirigentes de la casa de Israel se gastan el dinero en la construcción de más y más edificios, se gastan el dinero paseando y viajando de un país a otro, se gastan el dinero en todo aquello que satisfaga sus gustos y sus caprichos. Y lo último que estudiamos fue que los dirigentes de la casa de Israel, yendo en contra del claro mandato del Señor Jesús, se han dedicado a construir grandes edificios para albergar a los administradores, grandes hospitales, grandes imprentas, grandes escuelas, grandes universidades, grandes templos de adoración, simple y sencillamente para alimentar su ego, para demostrar su poder económico y para competir con Babilonia. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle a que sigamos ofrendando, sigamos diezmando, sigamos donando, dando todo lo que tenemos para financiar la proclamación de la verdad presente en su totalidad. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.